Entonces, como dijo el pastor, estamos viendo el libro de 1 de Corintios en esta serie de Escuela Dominical. Entonces, ya hemos visto hasta el versículo 17 hace 2 semanas. Entonces, hemos visto realmente desde el 1, a recordar, porque sí es importante recordar estos versículos para lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, ya vimos desde el capítulo 1 que somos santificados por lo que hizo Cristo en la cruz. Por lo que hizo Cristo en la cruz, ya tenemos la gracia. Por lo que hizo Jesucristo en la cruz, pues ya tenemos esa bendición de poder entender su palabra y de poder llevarla a otras gentes. Por causa de lo que Cristo hizo en la cruz, pues también somos testimonios de Él. Porque lo que hizo Jesucristo en la cruz, pues tenemos dones espirituales. Y por lo que hizo Jesucristo en la cruz, tenemos comunión con el Padre. Y eso es muy importante. Había mencionado esto antes porque es muy importante saber la razón por qué Pablo empezó con estas bendiciones que tenemos como cristianos. Porque aún así el tema va a estar dado o va a estar mencionando este énfasis del poder de Cristo, el poder de la cruz. ¿Okay? Entonces es muy importante saber que estas son las bendiciones que tenemos. Y la última vez que prediqué sobre 1 de Corintios, estuvimos de los versículos 10 al versículo 17, lo cual Pablo estaba tocando el primer tema o primer problema que estaba pasando en la iglesia de Corintio, la cual es que se estaba dividiendo entre ellos mismos. Entonces ellos se estaban dividiendo porque ellos comenzaron a seguir palabras de humanos. Ellos llegaban a seguir sabiduría humana. Por eso dice el versículo 12, dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Entonces el problema fue que esas personas o los hermanos de la iglesia de Corinto estaban comenzando a dividirse entre ellos mismos porque comenzaron a enfocarse más en las palabras que como predicaban estos predicadores. Se estaban perdiendo el enfoque principal, la cual es la cruz. Entonces por eso Pablo mencionaba desde el 1 al 9 que estas son las bendiciones que ustedes tienen. No deberían de dividirse por las palabras humanas que están pasando en la iglesia. No se enfoquen en la manera que yo predico. No se enfoquen en la manera que Pedro predicaba. No se enfoquen en cómo Apolos predicaba. ¿No todos son siervos de Dios? ¿Acaso Cristo está dividido? Claramente que no. Entonces Pablo estaba tratando de decirles, no se dividen por palabras humanas. Después ya en la siguiente sección, lo que vamos a estudiar, vamos a ver del 18 al 25, pues Pablo ya está tocando más la razón por las cuales no debemos de seguir la sabiduría humana y seguir el mensaje de la cruz. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Vamos a estar viendo ya cómo cambia Pablo hablando sobre la sabiduría humana que no tiene nada de valor y va a explicar un poco más sobre el poder de la cruz. Pero recuerden, aún estamos en el tema sobre las divisiones. Por causa de que esos hermanos comenzaron a irse o seguir más bien la sabiduría de los humanos o palabras, pues se comenzaron a dividir, se olvidaron completamente de la cruz. Por eso aún está consiguiendo con el mismo tema sobre las divisiones, porque la sabiduría humana fue lo que estaba dividiendo la iglesia. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo en ese día. Entonces vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por ese día. Damos gracias a Dios por los hermanos que estamos aquí en la Escuela Dominical para poder seguir aprendiendo tu palabra. Te pido en este momento, Padre, que nos puedas llenar del Espíritu Santo para poder seguir entendiendo el libro de 1 de Corintios, Dios, las razones por las cuales lo has permitido que esté aquí. Te pido, Dios, que nos puedas ayudar también para aplicarlo. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, entonces primeramente vamos a ver que la palabra de Dios es locura para los incrédulos. Ese versículo realmente es uno de los versículos muy populares que muchos cristianos conocen. Dice el versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, en la primera parte del versículo nos muestra Pablo que para los incrédulos el creer en el hecho de que el ser humano ha podido ser salvo por morir en la cruz fue algo tan sencillo que ellos mismos dicen que no puede ser posible, que algo tan sencillo es la manera en que Dios, el Todopoderoso, usó para traer la salvación.
Recuerden, por eso era importante que también tuvimos que ver los costumbres de la ciudad de Corintio. Ellos estaban muy enfocados en la sabiduría humana. Eran griegos. Los griegos fue lo que amaban mucho, más que nada. Entonces, cada vez que encontraban un cierto pensamiento en su mente de cómo buscar el propósito de la vida, pues ellos seguían eso. Y siguen pensando más y más y más. Y muchas veces se complicaban ellos mismos en sus filosofías. De hecho, filosofía es simplemente amor a la sabiduría. Pues obviamente los griegos tenían ese amor hacia su propia sabiduría. Entonces, al escuchar el mensaje de Dios, lo que hizo Jesucristo en la cruz, para ellos dicen, no puede ser así. No, tiene que ver aún más. Está muy sencillo. Para ellos, lo que hizo Jesucristo en la cruz era algo de entendimiento muy simple de entender. Y muchas veces, pues, como que un Dios todopoderoso vino, se hizo hombre y murió. O sea, no puede ser así. Si era realmente Dios todopoderoso, no puede morir. Eso fue el pensamiento que los griegos estaban teniendo. Entonces, para los griegos, o las personas más bien, no tanto griegos, sino las personas que se enfocan más en las filosofías, más en el amor hacia su propia sabiduría, para ellos la palabra de Dios es una locura completa. No lo pueden aceptar. Más bien no lo pueden reconocer. Porque sí lo pueden leer y lo pueden entender. Pero no lo quieren reconocer. Dicen, no puede ser así. Tiene que ser aún más que esto. Y no solamente a los cristianos, también a muchos cristianos que hacen lo mismo. A muchos cristianos que se enfocan más en la sabiduría de los predicadores. Y como ellos siguen la sabiduría de los predicadores, pues obviamente se están alejando de la verdad. Porque se ocupan más sobre la manera que ellos hablan. Por eso había divisiones en esa iglesia, porque algunos amaban cómo predicaba Pablo. Algunas personas amaban cómo predicaba Pedro. Otros cómo predicaba Apolos. ¿Había algo malo en estos predicadores? Claramente no. Lo malo fue que comenzaron a amar más a la sabiduría o sus palabras que ellos predicaban. Y muchos cristianos hoy en día siguen haciendo lo mismo. Se preocupan más de cómo se enseña cierto hermano que les gusta, y cuando otro hermano viene y predica de otra manera, automáticamente, como defensa, dicen, o más bien orgullo más que nada, dicen, no, tú estás predicando mal. Así no es. Fíjate lo que dijo mi maestro. Mi maestro dijo que así es. Claramente no podemos hacer eso a la palabra de Dios. Tanto como Pedro, Pablo y Apolos predicaban diferente. Yo predico diferente como nuestro pastor predica. Yo predico diferente como Jorge y el hermano Omar predica. Todos predicamos diferentes. Y aún así nosotros somos siervos de Dios. Lo que nosotros estudiamos es la palabra de Dios. Por eso es muy importante que los hermanos, que los cristianos más bien, no se enfoquen tanto en lo que la gente dice. Cuando nosotros predicamos, nosotros sacamos lo que hemos estudiado, lo que nosotros hemos aprendido y se lo compartimos con ustedes. Pero no se pueden confiar en todo lo que decimos. Aún somos seres humanos. Podemos equivocarnos. Muchas veces nos equivocamos. Por lo tanto, pues ustedes mismos tienen que investigar lo que nosotros decimos. Ustedes tienen que investigar si lo que nosotros estamos diciendo es verdad. ¿Cómo lo hacen? Pues leyendo y estudiando la palabra. No solamente es de venir a la iglesia, sentarnos y escuchar al predicador y lo que dice el predicador es cierto, todo es cierto. No. Nosotros mismos como cristianos tenemos que estudiar individualmente. Recuerden, Dios es un Dios personal. Dios te va a revelar su palabra a ti en la manera para que usted lo pueda entender. Lo que yo enseño es la manera que yo lo interpreté, lo que yo estudié, lo que Dios me lo mostró a mí. Entonces, eso es lo que pasa en las iglesias. Se enfocan más y más y más en las palabras. Tanto así que llega el peligro de que ellos también comienzan a decir que la cruz no puede ser todo. Y comienzan a poner reglas encima de la gracia. Bueno, hay muchas iglesias que solamente se enfocan en las reglas, en las leyes, por así decirlo, con los judaizantes. Ellos se enfocaron tanto en las leyes que se alejaron completamente de la verdad. Y es lo que pasa cuando los cristianos comienzan a enfocarse más en la sabiduría humana.
se alejan de Dios y capazmente llegan a menospreciar la gracia que Dios ha proveído para nosotros. Entonces, para estas personas era locura. Para las personas que realmente aman más a la sabiduría humana, es locura completamente para ellos. Dicen, no puede ser solamente eso, tiene que haber aún más. Y la gente afuera, los incrédulos, aún siguen buscando esas respuestas de la vida. Y siguen buscando. Y lo interesante es que cada vez cambia. No es sólido, no es fundamento para ellos. Sigue cambiando. Cuando la cruz ha sido lo mismo, desde el principio hasta el momento de Cristo y hasta el día de hoy y en el futuro. El mensaje no va a cambiar. Va a ser completamente el mismo mensaje, mientras que las filosofías que hay en el mundo siguen cambiando cada rato. El hombre, por ser un pecador, son separados de Dios. Y como son separados de Dios, no conocen la verdad. Por lo tanto, tratan de buscar respuestas de los misterios del mundo, especialmente cuando se trata de la vida. Porque hay que reconocer que el hombre sí ha llegado a hacer muchos descubrimientos. Sí, el hombre sí ha llegado a hacer muchos descubrimientos. Pues especialmente en la medicina, en la tecnología y la ciencia. ¿Cómo nosotros podemos aprender cómo trabaja el cuerpo sin la ciencia? Cómo la manera que la sangre va al corazón, el corazón bombea la sangre a todo el resto del cuerpo. O cómo trabaja nuestra mente. Entonces, tenemos que reconocer que sí ha habido buenos descubrimientos por causa de la sabiduría humana. Especialmente cuando son de medicinas, porque ya ahorita como yo estoy enfermo, estoy tomando pastillas para que no me ponga peor. ¿Cómo puede pasar eso sin sabiduría humana? Y tecnología, tenemos tecnología. De hecho, mi sermón está en un tablet. Yo no necesito imprimir más y más papeles para matar más árboles. No, ya lo puedo tener aquí, lo puedo llevar aquí en el tablet y así simplemente usarlo en todos lugares. Menos que tenga internet, ¿verdad? Es lo único malo. Pero tenemos que reconocer eso y darle gracias a Dios por esas personas que han descubierto estas cosas. Pero cuando se trata de las cosas de la vida, no quieren reconocer ellos que la cruz es la respuesta de todos los problemas. No lo quieren reconocer, no lo quieren aceptar. Les cuesta mucho. Debemos darle gracias a Dios por esos descubrimientos, pero cuando se trata de buscar respuestas sobre la vida, en cómo hemos llegado aquí, a dónde vamos, cuál es nuestro propósito, etc., no pueden dar respuestas. ¿Cuánto tiempo los científicos han peleado a buscar el origen del universo? Dicen que es la teoría del Big Bang, pero es una teoría. No han podido confirmarlo por sí. Es una hipótesis. Por lo tanto, no pueden confirmarlo realmente. Pero muchos lo creen. Cuando el hombre siempre se llega a confundir, el ser humano trata de buscar, no reconocen que la Biblia afirma claramente que el pecado es la razón de todos los problemas del hombre. ¿Okay? Tanto como físicos, mentales, sociales, espirituales y igual económicos. Entonces es muy interesante. Si vemos lo físico, vamos a 1 Corintios, capítulo 11. Es lo que de hecho recuerda que vamos a tomar la cena del Señor y vamos a ver eso después en la tarde. Dice, 1 Corintios 11, 29, 30, dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos duermen. Por el pecado del hombre fue que no quisieron hacer correctamente la cena del Señor. Por el deseo de sus corazones quisieron simplemente celebrar la cena del Señor con una fiesta y después tomar parte de la cena del Señor. Y muchas veces comenzaron a pelearse entre ellos mismos antes de tomar la cena del Señor. Y hacer eso, pues obviamente tenían consecuencias, porque no se arreglaron su corazón antes de participar de la cena del Señor, por sus deseos, por su pecado. Entonces, por lo tanto, la consecuencia fue de que cuando participaban de la cena del Señor, muchas veces se enfermaban y algunos morían. Entonces, igual, mentales, esto me gusta mucho, porque si vamos al libro de Daniel,
Daniel capítulo 24. Digo 4, perdón. 4, no 24, 4. Daniel capítulo 4. Versículos 28 a 33 dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una vez el cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiera. Versículo 36 dice: en la misma hora se cumplieron las palabras sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Por causa del pecado del rey Nabucodonosor, de que fue orgulloso, y él dijo que yo hice todo esto. Mira mi imperio, completamente, yo he reinado sobre todo el mundo. Por mi poder, por mi majestad, tengo la gloria. Fue lo que dijo el rey Nabucodonosor. Su pecado de orgullo tomó control de su vida. Por lo tanto, ¿qué pasó? Se volvió completamente loco. Perdió todos sus sentidos de su mente. Y ya no actuaba como es tan poderoso que él decía que era. Por causa del pecado. Por causa de ese deseo de su corazón llegó a hacer eso. Y hay muchas personas que entre más se enfocan en la sabiduría humana, entre más y más y más, se llegan comenzamos a verlos como si son locos. Entonces realmente el pecado sí tiene, una de las razones por qué muchas personas tienen problemas mentales es por el pecado. También sociales. Vamos a ir a Santiago 4.1. Santiago capítulo 4, versículo 1. Santiago 4, versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Por causa de nuestros deseos y que no se pueden cumplir esos deseos, que comenzamos a tener problemas con otras personas. El hecho de que los hermanos de Corintio comenzaron a dividirse porque ellos dicen, no, está mejor las palabras que dice Pablo, no, está mejor las palabras que dice Pedro. Y obviamente las personas no estaban de acuerdo con el otro, el uno con el otro. Dicen, no, es que las palabras de Pablo son mejores. El orgullo acaba de entrar en sus corazones. Y decían que sus palabras eran mejor. Y había pleitos entre ellos. Pecado que es la separación social. De hecho, si vamos a una vez, también, eso es lo más importante. Todo comenzó aquí, en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículos de 5 a 9. Perdón, estaba viendo otro. Génesis 3.8, disculpa. Génesis 3.8 dice: y oyeron la voz de Jehová que se paseaban en el huerto en el aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Por el pecado que Adán y Eva hicieron, se separaron de la presencia de Dios. El pecado realmente sí es una de las razones por las cuales los unos y los otros no se llevan bien. Y es triste, y más triste cuando son cristianos o se dicen ser cristianos. Yo conozco iglesias que hay 5 iglesias en un solo lugar, en un solo pueblito local. 5 iglesias, y cada iglesia nomás tiene como 10 personas yendo. Pero no se quieren juntar porque no se va bien con el otro. Y ese no se va bien con esta persona, y ese con tal persona. Por su orgullo, por su pecado. No se quieren juntar y reconocer que pues Jesucristo no está separado. Es triste verlo entre cristianos. Y pues Pablo es lo que estaba exhortando a los hermanos de Corinto: no se separen. Estamos unidos en Cristo.
y también espirituales. Vamos a ir a Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 9. Colosenses capítulo 3, del 5 al 9 dice: hacer morir pues lo terrenal en vuestra fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivéis en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras honestas de vuestra boca. No mentís los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Cuando el hombre llega a tener pecado y continúa a vivir en ese pecado, su espiritual se está muriendo cada vez más y más y más. Recuerdo una vez el hermano Jerry, papá me había mencionado que entre más pecado hace el hombre, más inmoral se convierte. Llega a perder su espiritualidad. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, pues hace completamente lo contrario de todo eso que acabamos de ver en los versículos 3 al 9 del capítulo 3 de Colosenses. Completamente lo opuesto. Tenemos amor, paciencia, mansedumbre. Podemos aguantar los unos a los otros. Todo eso es por el poder del Espíritu Santo, y eso no hubiera pasado si Dios no hubiera muerto en la cruz. Entonces, algo tan sencillo para el hombre no lo quiere reconocer. Porque para él dice, no, tiene que ser aún más que esto. Para estas personas es la locura para ellos. En la segunda parte del versículo 18 dice: pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La segunda parte del versículo muestra lo contrario de la primera parte. Cuando una persona llega a escuchar el mensaje de la cruz y lo cree, llega a entender lo que hizo Jesucristo en la cruz, que realmente es poderoso. O sea, la obra que Jesucristo hizo en la cruz, esa obra sí tiene mucho poder. Eso trae la salvación a nuestros pecados, nos trae el rescate del pecado. Cuando una persona llega a entender lo que hizo Cristo en la cruz, cuando llegamos a entender completo, nos da convicción en nuestras vidas cristianas. Y eso es muy importante porque hoy, y se ve cada vez más en nuestros días, que muchos cristianos no tienen esa convicción en sus vidas de lo que Cristo hizo en la cruz. Claro, ellos leen la Biblia, escuchan a los predicadores, creen, sí creen, pero no tienen convicción. Y es por eso que hay muchos cristianos que simplemente aún siguen haciendo o siguen tratando de vivir su vieja naturaleza. A muchos de los deseos del mundo los atrae, porque no tienen esa convicción de lo que hizo Jesucristo por ellos. Y eso es muy importante. Hay muchas personas en iglesias que dicen que son cristianos porque ellos realmente no lo creen. Ellos sí creen en el Evangelio, pero no tienen convicción. Una vez más, por eso había divisiones en la iglesia de Corinto. Porque aún se preocupaban en las palabras de los predicadores en vez de realmente tener convicción en el mensaje de Dios. Porque ellos no tenían convicción en el mensaje de la cruz, se confiaban más en las palabras de la sabiduría humana, la cual no tiene fundamento, porque sigue cambiando y cambiando y cambiando. Pero cuando una persona llega a tener esa convicción, no va a haber nada que lo va a alejar de Dios. Va a seguir firme el mensaje de Dios. Y cuando llega a enfocarse en el mensaje de Dios, quien es Cristo, se convierte a ser sabio. Entre más nos estudiamos y más nos enfocamos en servir a Dios, en servir a Jesucristo, más nos hacemos sabios. Qué interesante, ¿no? El hecho de que el hombre por naturaleza quiere buscar respuestas para sí mismo, pero Dios nos ha dado la respuesta. Muchas personas están confundidas que no encuentran la respuesta, pero se ha sido dado a todos. El mensaje del rescate del pecado ha sido dado a todo el ser humano. Todos los pueden escuchar, pero simplemente no todos lo aceptan, no todos lo reconocen, no todos lo creen y no todos tienen esa convicción. Pero cuando el cristiano llega a tener convicción de la palabra de Dios y no del hombre, esa convicción jamás va a dejar que se desvíe de la verdad, ni dejar que otros los desvíen de la verdad. En 1 de Juan 2:5 dice: porque el que guarda su palabra,
o sea, la palabra que está en la Biblia, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Cuando nosotros nos educamos en la palabra de Dios y aplicamos todo lo que su palabra nos da a hacer, tenemos más convicción y así sabemos que estamos con Dios. No nos vamos a enfocar en las palabras de otros predicadores, porque puede ser que fallan, puede ser que su información se equivocaron. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra y aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas, nos da esa convicción en nosotros y no vamos a dejar desviarnos de otras personas. Especialmente falsos maestros, que son muy buenos por sí en cómo hablar. Saben cómo manipular a la gente con sus palabras. Y muchos caen porque no tienen esa convicción en ellos. Entonces, una vez más, cuando tienen convicción, no se va a desviar de la verdad. En su sabiduría, Dios usó la palabra de la cruz para la manera en que el hombre puede ser salvo. Porque por la palabra de la cruz, o sea, el Evangelio, hemos sido santificados. 1:2. Tenemos la gracia de Dios. 1 Corintios 1:4. Tenemos dones espirituales. 1 Corintios 1:7. Y tener comunión con Dios. 1 Corintios 1:9. A esto se refiere para que se salvan. Esto es poder de Dios. Por eso había mencionado hace ratito que es importante ver la manera que Pablo escribió o hizo la introducción de ese libro, empezando con las bendiciones y privilegios que tiene el cristiano. Porque todo lo que había mencionado desde el versículo 1 hasta el versículo 9 es lo que da poder al cristiano. Y no ha podido ser posible si Cristo no murió en la cruz. Y ese es el mensaje de la cruz. Entonces, cuando la Biblia nos dice que hay que amar a otros, tener paciencia con unos de nosotros, pues hay que aplicar en nuestra vida. Así tenemos el Espíritu Santo mismo que nos ayuda. Porque obviamente nosotros no podemos hacerlo solos. Pero tenemos a alguien que, aparte que nos ha dado estos privilegios, estas bendiciones, ahí está con nosotros, ayudarnos a perfeccionar esto. No estamos solos. Simplemente Dios murió, resucitó y ascendió a Dios y nos dejó aquí nomás. No, Él sigue trabajando por nosotros. Y eso es el poder. Entonces, para gente que confía más en la sabiduría humana, en las filosofías o las ideas que el mundo lleva, van a fallar. No van a encontrar respuesta. Pero para los creyentes que realmente tienen esa convicción en su vida, en el mensaje de Dios, para ellos van a reconocer que es poder. 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Este versículo de la Biblia está citada de Isaías 29:14. Este pasaje es tanto en el tiempo de Isaías como en el tiempo del futuro. Lo que nos quiere decir es que supuestamente, voy a poner comillas, los sabios del mundo van a tratar de buscar todas las respuestas para el propósito de sus vidas y se van a forzar tanto en buscarlo. Pero vendrá el día cuando, en el futuro, que todos sus esfuerzos que hicieron para encontrar supuestamente el propósito de la vida va a ser en vano. Todo ese tiempo que han gastado, todos esos esfuerzos que han gastado para buscar supuestamente la respuesta de la vida, en el futuro se van a dar cuenta que fue en vano. Se van a dar cuenta que la respuesta siempre estaba ahí, siempre ha estado ahí. Porque la respuesta estaba en el pasado. Y eso fue creer en Cristo Jesús, en la obra que Él hizo en la cruz. Algunos de ellos pudieron aceptar, pero no pudieron aceptar algo muy sencillo. Pero llegó a ser la respuesta que siempre ha estado buscando. Exactamente, la respuesta siempre ha estado ahí. Y esa es la respuesta que siempre se han forzado a buscar. Pero simplemente por su orgullo no quisieron aceptarlo. Y ahora tendrá que sufrir las consecuencias de no creer en Jesucristo. Cuando llegue ese día, cuando Jesucristo llega a juzgar a todas las naciones en el futuro, se van a dar cuenta que todo ese esfuerzo era en vano. La respuesta siempre ha estado ahí y no quisieron reconocerlo o aceptarlo. Vamos a ver, vamos a ir a Apocalipsis 17. Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Dice,
Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Entonces otra vez dice, pelearán contra el Cordero. Todas estas personas que se han enfocado en su propia sabiduría humana, a llegar ese día, ellos mismos van a pelear contra el Cordero, contra Cristo. ¿Pero qué creen? No van a ganar, van a perder. Pero los que han aceptado el mensaje de la cruz y ven que es poder, dice al final del versículo, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Van a estar con Él y van a vencer a estas personas que creyeron en su propia sabiduría. Eso es lo que va a pasar en el futuro. Qué triste realmente que el ser humano, sabiendo que la respuesta realmente está enfrente de nosotros, no lo quieren aceptar. Dicen, no, tiene que ser algo más, voy a buscarlo. Y me voy a esforzar para buscar el verdadero propósito de mi vida. Y al final no va a ser en vano. Si hubiera aceptado el mensaje, algo sencillo, que supuestamente para ellos es sencillo, si lo hubieran aceptado, van a ser salvos. No van a sufrir las consecuencias de lo que va a pasar en el futuro. Pero por causa de su orgullo, van a ser juzgados por rechazar a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de ese siglo? ¿No ha inclusive Dios la sabiduría del mundo? A mí me gusta mucho este versículo porque yo creo que el hecho de... Así me imagino Pablo escribiendo esto. Él escribió con las bendiciones de los creyentes. Me imagino que estaba muy emocionado cuando estaba escribiendo que todo lo que teníamos en Cristo. Después dice, pero no se dividen porque esto es lo que tenemos juntos. No se llegan a dividir porque Cristo no se ha dividido. No se confíen en la sabiduría humana porque para ellos el mensaje de la cruz es locura. Y al llegar a esto, se imagino que ya se emocionó tanto y que sacó su sarcasmo. Dice, pues ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Entonces me da risa, la verdad, como que Pablo llegó a sacar un poco de su sarcasmo a hacer estas preguntas. Dice primero, ¿dónde está el sabio? Es muy gracioso ver el hecho de que todo este tiempo, desde los tiempos de Pablo hasta hoy en día, los supuestamente sabios del mundo han tratado de buscar respuestas del propósito de la vida. ¿Lo han encontrado? No. Hay tantas filosofías en el mundo que dicen que si haces esto o aquello vas a poder tener gozo en la vida. Y tal vez sí, tal vez por ese momento, pero es limitado, no es para siempre. Porque muchas de esas ideas que hacen estas personas son de motivación, son de emoción. Las emociones siempre cambian, no es nada fijo. Entonces cuando llegan estas personas a creer estas palabras o estas ideas, puede ser que sí están felices, están cómodos en su vida, pero cambian. Y tratan otra vez de buscar otra idea, y tratan otra vez de buscar otra filosofía. Pero, otra vez, ¿lo encuentran? Sí. Pero solo por un poco de tiempo. Pero en cuanto a esa emoción cambia, tratan de buscar otra manera que les pueda dar gozo en sus vidas, o algo que les haga sentir completos. Hasta el día de hoy sigue igual. Esto no ha cambiado nada desde los tiempos de Pablo hasta el día de hoy. Sigue igual. Nunca tienen un fundamento. A lo contrario, por lo que hizo Cristo en la cruz, es lo que nos llega a traer gozo en nuestras vidas. Aun cuando pasamos por pruebas o tiempos de sufrimiento, no es para siempre. Y cuando el creyente pasa por esas pruebas y esos sufrimientos, llegamos a tener aún más gozo para con el Señor. Vamos a ver algunos versículos. Vamos a ver primeramente, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro aquí estaba hablando sobre los sufrimientos que pasan los cristianos, pero él dice, es por un poco tiempo.
Y a pesar, cuando llegan a pasar esa prueba o ese tiempo de sufrimientos, es para ayudarles para que al final, cuando lo pasen, tengan aún más gozo en el Señor. Para que esa fe sea perfeccionada. Vamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. No se desvíen, no se rinden cuando están pasando por las pruebas. Llega hasta el final, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Qué interesante, la verdad. Supuestamente muchas personas ven las pruebas o tiempos de sufrimientos como algo negativo. Pero Dios usa esto para convertirlo en algo muy positivo. Y a pasar estas pruebas nos da gozo. Cuando las personas llegan a confiar en las ideas que el mundo ofrece, en las filosofías que el mundo da, cuando no tiene fundamento esas ideas, cuando cambia, pues la gente se llega a ahogarse aún más en sus propios sentimientos. Y llegan tan profundo que no pueden encontrar un escape. Al contrario, con el poder que Dios hizo en la cruz, o sea, de morir en la cruz, pues pasamos por tiempos de sufrimientos y salimos. Dios nos da esa promesa que cuando pasamos por esto, vamos a salir. No nos vamos a quedar allí para siempre. Y eso nos da, o debería de darnos a nosotros, gozo en nuestras vidas cristianas. Después, regresando a 1 Corintios, después dice, ¿dónde está el escriba? Algunos comentaristas dicen que Pablo hace referencia a los asirios. Los asirios, entonces, cada vez iban a las guerras y notaban todas las cosas que estaban pasando en las guerras. Siempre mandaban escribas juntos con los soldados para anotar todo lo que estaba pasando en las batallas. Otros dicen que los escribas son los que se enfocaban en escribir las leyes del Antiguo Testamento. Pero a lo que nos quiere decir es que fíjense en todo lo que estos escritores han hecho. Han escrito muchos libros conforme a encontrar respuestas al propósito de la vida. Dios va a asegurar que los va a destruir y que todo lo que han escrito era en vano. Todo ese tiempo que invirtieron para investigar va a ser en vano porque no buscaron a Dios. Hay escritores que escriben sus ideas en libros y lo publican. Y muchas personas lo leen y lo tratan de aplicar en sus vidas. Pero al final, a los últimos días, pues Dios de todos modos va a destruir todos esos libros que han escrito. Pero la palabra de Dios va a ser fiel. La palabra de Dios va a seguir. No va a cambiar. El mensaje de la Biblia siempre ha sido lo mismo. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Nada ha cambiado. Todo es igual. Después dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? Recordamos que para los griegos la sabiduría humana era importante para ellos. No sé si han visto en películas donde en los tiempos antiguos, o cuando son películas que se tratan de guerras de Grecia, pues ya ves que siempre hay un concilio. Y hay muchos, supuestamente, los sabios en ese concilio. Y no solamente son como 5, 6, 7 o 10, no, son más de 10. Puede ser llegar a 20, a 50 personas. Y siempre están discutiendo qué se debe de hacer, cómo podemos mejorar. O sea, algunos discutían, pues no hay que ir a la guerra porque nos va a dañar económicamente. No, hay que ir a la guerra porque nos va a ayudar aún más económicamente. Y se siguen discutiendo y supuestamente estos llegaron a ser sabios. ¿Se arregló el problema? No. Aún hay guerras, aún hay problemas. Muchos países sufren económicamente. Entonces, supuestamente estos sabios del mundo hablaban y discutían, pero nunca llegaron a nada. El último parte de este versículo me gusta mucho, porque Pablo básicamente dice todo lo que el mundo trata de hacer para buscar el propósito de la vida, todo el tiempo que han perdido argumentando para resolver los problemas del mundo, aunque sí es buena causa, es completamente en vano. Porque la respuesta a todo esto ya ha sido dada. Todas las respuestas se nos fueron dadas por el Todopoderoso. Algo muy sencillo llegó a ser la respuesta que todos buscan. Pero la arrogancia por el pecado dentro del hombre piensan que es una locura, que no puede ser tan sencillo la respuesta. Pero ¿qué creen? Sí lo es.
La sabiduría de Dios es Cristo. Y lo que Él hizo en la cruz, la respuesta no tiene que ser tan difícil. Si lo fuera, Dios aún nos hubiera dado la respuesta de cuál es. Si realmente la respuesta del propósito de la vida iba a ser difícil, de todos modos, Dios nos iba a dar la respuesta en su palabra. No nos iba a dejar solo. Dios conoce muy bien la capacidad que tiene el hombre. Dios sabe que va a necesitar ayuda para buscar la verdad. Todo el mundo trata de buscarlo, pero y está aquí en nuestras manos, y es poderoso las palabras que están en ese libro, ya que por este mensaje de la cruz, de este hombre llamado Jesús, quien se trata de ese libro, nos dice qué hizo por nosotros, y así podemos llegar a traer la salvación. Y eso para el cristiano es poder, porque le da convicción de quién es, y qué hizo, y qué podemos hacer. Entonces no hay que confiarnos en la sabiduría humana, no podemos confiar en ello. Son hechos por hombres pecadores. No se puede sacar nada más bueno de un hombre pecador. Pues hay que confiar en Cristo, la cual Él amó a nosotros, murió en la cruz. Y por causa de lo que Él hizo, tenemos todas esas bendiciones que están mencionadas en los primeros 9 versículos del capítulo 1 de 1 de Corintios. Entonces la pregunta para ustedes, ¿están realmente tienen esa convicción en sus vidas cristianas, lo que hizo Cristo? ¿Piensa que el mensaje de la cruz es locura? ¿O realmente cree que lo que hizo Cristo en la cruz es poderoso? Vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Dios, por este mensaje tan hermoso que nos has dado, mostrándonos que la sabiduría humana realmente no tiene nada de valor. La sabiduría humana no nos puede salvar. Damos gracias, Dios, porque tú nos has mostrado la respuesta que nuestro Señor Jesucristo hizo. Que Él murió en la cruz y nos dio la salvación y nos dio aún más que eso. Y damos muchas gracias por esto, Padre. Te pido que nos sigas cuidando en el resto de este día a todos nosotros. Te pido todo esto en el nombre de Cristo.